vamos a trabajar hoy es el texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral de Friedrich Nietzsche. Nietzsche nace en 1844 y muere en el 1900. Hay ciertos ítems que son importantes respecto de su filosofía, pero nosotros no vamos a profundizar porque deberían ser las cuestiones que ustedes vieron al teórico, pero las vamos a nombrar someramente, como el tema de la muerte de Dios, el tema del nihilismo, ¿no? El tema del perspectivismo, el eterno retorno de lo mismo, el decir sí, el vitalismo, el superhombre, la voluntad de poder, la crítica a la razón, que es lo que nos compete o lo que nos competiría analizar en el texto del día de hoy, y la crítica a la metafísica de la subjetividad. Todos estos temas acá se los punteo nada más. Si necesitan algún tipo de información extra, solicítenlo por el aula virtual. Y entonces vamos directamente al texto. El texto empieza para mí con una frase maravillosa, que es esta que les pongo, o sea, está bellísimamente escrito. En algún apartado del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero al fin de cuentas tan solo un minuto. Acá Nietzsche nos anuncia de lo que va a hablar. Va a explicarnos por qué él sostiene que el conocimiento es un invento de los hombres. Ese mismo texto continúa diciendo: alguien podría inventar una fábula, pero con todo no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existía, cuando de nuevo se acabe todo, para él no habrá sucedido nada, puesto que para ese intelecto no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es sino humano y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si él girase en los goznes del mundo. Si pudiésemos comunicarnos con la mosca, llegaríamos a saber que también ella navega por el aire poseída del mismo patos y se siente el centro volante del mundo. Acá lo que marca Nietzsche es la naturaleza antropocéntrica del pensamiento humano, que no creemos el centro del universo. Esto ya ha sido tematizado, especialmente por los sofistas. Incluso acá hay va a haber en el texto una referencia al sofista Protágoras, ¿no? Que hasta los dioses los antropomorfizamos. Pero fíjense que estamos tan centrados en nuestro propio intelecto que nada del cosmos sucedió ni hubiese sucedido o dejará de suceder el día que nosotros no estemos. Y no hay una misión ulterior del universo más allá de la vida humana, ¿no? Y esto es se subraya más aún en el caso del filósofo, que es aquel que está convencido que interpreta toda la realidad y que entiende todo, y que acá Nietzsche va a marcar como el más soberbio de los hombres, ¿no? Dice que está completamente convencido de que todas las partes, los ojos del universo, tienen telescópicamente puesta la mirada en sus obras y pensamientos. O sea, acá está tratando de relativizar y de minimizar el papel del filósofo, que se supone que es la mente más racional y más inteligente de los humanos y que entiende toda la realidad. Pero él dice: esto es todo
un invento, ¿no? Un invento de los hombres. Dice, el intelecto como medio de conservación del individuo desarrolla sus fuerzas principales fingiendo, puesto que este es el medio merced al cual sobreviven los individuos débiles y poco robustos, como aquellos a quienes les ha sido negado servirse en la lucha por la existencia, de cuernos o de afilada dentadura del ave de rapiña. Yo abajo les puse, acá está aludiendo a un texto que es el mito de Prometeo, que Platón relata en el Protágoras. El Protágoras es un diálogo en donde Sócrates se cruza con Protágoras el sofista, que es el que dice el hombre es la medida de todas las cosas, somos tan arbitrarios que creamos dioses a nuestra imagen y semejanza, en fin, hablando por supuesto de los dioses griegos, ¿no? Y en este mito, Prometeo y Epimeteo, se les encarga a Prometeo y a Epimeteo, como consecuencia de una división que va a haber entre los dioses y los hombres, hasta ahí es como que vivíamos todos juntos, Zeus les encarga que le den dones a los hombres para que se puedan arreglar, y a todas las criaturas del mundo. Entonces, Epimeteo, que es el que no prevé, al contrario de Prometeo, que es el que prevé, decide repartir los bienes del mundo y da garras a uno, pelos a otro, dentaduras afiladas a otro, picos. Termina de repartir todo y advierte que no le dio nada al hombre. Por lo que Prometeo, que en realidad era el encargado del reparto, pero se lo deja a su hermano, se dirige a Zeus y en el mito relatado por Platón le roba a Zeus el orden social, ¿no? Y en cierto sentido la inteligencia también para dársela al hombre. Entonces en realidad el hombre es el ser más débil y la naturaleza es, y la razón es su arma. El ser más débil de la naturaleza y la razón va a ser su arma según este mito. Nietzsche hace otra crítica, ¿no? Porque dice que además el hombre es incapaz de percibirse a sí mismo, como si estuviese tendido en una vitrina iluminada, o sea, que además no tiene la capacidad de analizarse y de verse a sí mismo. Y entonces, en la página 21, es un texto muy breve y, como les dije, está preciosamente escrito, o sea, la parte poética, la parte de la escritura es increíble. Va a decir que entonces, ¿qué es una palabra? La reproducción en sonidos de un impulso nervioso. O sea, él empieza a hacer un análisis de qué significa una palabra, qué significa concepto, qué es una representación, y muestra cómo a lo largo de este texto cómo se desconecta esta idea de palabra, este concepto de lo que son las cosas verdaderamente. Y se empiezan a crear un montón de arbitrariedades, pero que ya dejan de reflejar qué son las cosas. Le quitan la vitalidad, que es uno de los puntos de su filosofía, y esta creación del concepto, que es una creación de la razón humana, en realidad ya no refleja lo que las cosas son, ¿no? Inferir, además, la palabra es meramente esto, es algo que nosotros producimos con nuestra voz, es un impulso nervioso, ¿sí? Por eso dice inferir a partir del impulso nervioso la existencia de una causa fuera de nosotros, es ya el resultado de un uso falso e injustificado del principio de razón. Con las palabras jamás se llega a la verdad, ni a una expresión adecuada, pues en caso contrario no habría tantos lenguajes. La cosa en sí, esto sería justamente la verdad pura sin consecuencias, es totalmente inalcanzable y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje. Platón, en sus primeros diálogos, había planteado
por boca de Sócrates, o Sócrates mismo lo plantea, la importancia y la necesidad de saber qué es algo, o sea, de alcanzar la esencia, de alcanzar la verdad de las cosas. Para encontrar qué es algo, lo que buscamos es la definición, el concepto. Y acá Nietzsche, que además normalmente es como la antípoda de Platón o se opone a lo propuesto por Platón, él va a decir que con las palabras jamás se va a llegar a la verdad, con los conceptos jamás se va a llegar a la verdad, porque en realidad la palabra o el concepto es una invención humana, una momificación de una abstracción creada por nosotros mismos, ¿no es cierto? El lenguaje se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apela a las metáforas más audaces. En primer lugar, un impulso nervioso extrapolado a una imagen, primer metáfora. La imagen, de nuevo transformada en sonido, segunda metáfora. O sea, extraemos de la realidad una imagen que recreamos en nuestra mente, ese sería el primer impulso nervioso, ¿no? Y después la transformamos en un sonido. Segundo impulso nervioso, y fíjense que son meras metáforas, o sea, son mediaciones sí, podemos decir así, mediaciones creadas por nosotros, son metáforas creadas por nosotros, son para pensar o conocer la realidad, pero se alejan a cada paso de la verdad. Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores. Y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas que no corresponden a las esencias primitivas. Acá lo dice bien claro. Acá creo que en este punto se opone bien tajantemente a Platón. En esto de creemos saber cuando conocemos las esencias, pero resulta que no hay nada más lejano, nada más distante del conocer, que si es que nos estamos apoyando en los conceptos o en las palabras para representar la realidad. El origen del lenguaje no sigue un proceso lógico y todo el material sobre el que y a partir del cual trabaja y construye el hombre la verdad, el investigador, el filósofo, procede sino de las nubes, en ningún caso de la esencia de las cosas. O sea, todo este lenguaje que hemos armado, que no sigue un proceso lógico en su configuración de los conceptos, ¿no? Genera una imagen, de ahí un sonido. Es lo que después el investigador, el científico, el filósofo van a usar para decir conozco, para proceder, para accionar. Pero todo eso ya está alejado de la esencia de las cosas, está muy alejado de la realidad y por lo tanto está totalmente alejado de la verdad. Acá hace un análisis de qué sería un concepto, ¿no? Todo concepto se forma por equiparación de casos no iguales. ¿Se acuerdan? Creo que en alguna de las clases de Platón lo hemos mencionado, ¿no? O sea, nosotros decimos que es belleza a partir de el análisis de cosas bellas, ¿no? Como que extraemos la idea de belleza, lo que nos permite comunicarnos, diría Platón, pero Nietzsche dice, sí, pero es una arbitrariedad que tomamos de la realidad.